cualquiera se presenta como experto en electricidad, empezando de Novoa, ¿no? No, jóvenes queridos, están equivocados. No toda opinión merece respeto, por el contrario, merece reproche si es que es irresponsabilidad, si se habla sin saber, si se habla tonterías que confunden a la gente. Sobre Coca-Cola Sinclair, ¿qué nos ha dicho? ¿Se acuerdan que se iba a derrumbar, explotar 7.000 fisuras? Las 7.000 fisuras son microfisuras en las tuberías. Que eso se corrige, ya está la solución técnica. Hay varias alternativas, ¿no? O soldar con nuevos materiales o poner abrazaderas. No han querido resolverlo porque políticamente les es más rentable decir, no sirve, vamos a privatizarle, la culpa es de Correa. No se engañen, lo mismo dieron con la refinería de Esmeraldas que iba a explotar. Y tantas tonterías además, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, al principio era 800 millones, acaba costando 2.800. Si al principio eran 500, 700 megavatios, luego se la redimensionó a 1.500 megavatios, pero no digan tonterías. La refinería Esmeralda, que costaba 120 millones y costaba costando 2.400. Mentira. En total costó 1.200 porque fue un proyecto totalmente nuevo. Los 120 millones era, para ponerle una analogía, cambiar las puertas y las ventanas de la casa. Los 1.200 era cambiar las paredes, el techo, los baños, etc. Fue un overhaul completo, ¿no? Pero los otros 1.200, ¿saben lo que están sumando ahí? Los 300 millones que anualmente cuesta operar la refinería. ¿Está en reparación o no? Y de hecho reparar una refinería en funcionamiento es mucho más difícil que reparar una refinería parada. Toma más tiempo. Le tomó 4 años. Como el costo de operación, con reparación o sin reparación, cada año es 300 millones, son 1.200 millones. Costó 2.400. Los 1.200 de la reparación y los 1.200 millones de 4 años de funcionamiento. Y así nos engaña una otra vez. Pero es increíble. La refinería del Pacífico, 1.500 millones en aplanar un terreno. El terreno costó 300 millones, que además es el movimiento de tierra más grande de la historia del país. Los otros 300, el acueducto La Esperanza, que va a servir para dar agua a la refinería y da agua actualmente a 5 cantones de Manabí. Los 600 millones en ingeniería, en licencias, pregunten a cualquier experto. El proyecto total cuesta unos 12.000 millones, normalmente ese es el 5%. Las licencias, la ingeniería del costo total, es decir, 600 millones, está en los rangos internacionales. Y así vamos sumando. No, pero 1.500 millones en aplanar un terreno y siguen repitiendo la mentira. Bueno, pero de todos modos, ¿dónde está la refinería? Es decir, una refinería cuesta 12.000 millones, en verdad se ha gastado 1.200 millones porque 300 millones son impuestos, bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, ¿no? O sea, que una casa que cuesta $120.000, le invierten $12.000, lo dije la vez pasada, pero lo repito para que se integre, para que lo reflexione. Con los diseños del arquitecto, preparando el terreno, aplanándolo, comprando el terreno, las tuberías conectándolas a las tuberías de la calle. Y ahí para un irresponsable la construcción. Viene un nuevo, qué sé yo, jefe de familia, lo que sea, y para la construcción. Y la culpa es del anterior, porque se gastaron $12.000, pero no está en la casa. Pero si la casa va a estar de $120.000, ¿cómo va a estar? La refinería cuesta 12.000 millones, se ha invertido 1.200 millones. ¿Cómo va a estar? Y estos irresponsables la pararon por odio a Correa. Ya no se dejen engañar, por el amor de Dios. Que sobrecosto, sobreprecio. A los sobrecostos le llamaron sobreprecio. ¿Por qué no dicen que hay sobreprecio en el metro de Quito entonces? O en el tranvía de Cuenca. Porque esto es politiquería, no son sobreprecios. Eso sí es ilegal, eso sí es corrupción. Pagar más por algo, ¿no? Cuyo precio es más barato. Sobrecostos son ajustes al contrato, son imprevistos, más movimiento de tierra. Quise cambiar el material de las puertas por otro mejor. Eso es perfectamente normal y perfectamente legal. Pero así nos han engañado todo este tiempo. No hay un juicio sobre precios, por el amor de Dios. Y siguen repitiendo la misma tontería. Si tuvieran razón, no tendrían que mentir. Tan evidente como eso, queridos jóvenes. Sobre Coca-Cola Sinclair, ¿qué tonterías nos han dicho? Que por qué no se hizo embalse. O sea, estos creen que en todos lados se puede hacer embalse. Hay 2 clases de represa, de hidroeléctrica. De embalse, y eso reserva energía, el agua es energía que se guarda, y de paso, que es la potencia del agua nada más y no hay embalse. O no hay embalse significativo, hay embalse para limpiar sedimentos y esas cosas, ¿no? Coca-Cola Sinclair, el codo significa una curva pronunciada. Entonces viene el río Quijo, que luego de unirse con el Salado se llama Coca, y da una curva, y entre poca distancia, como hay una curva, hay poca distancia, pero hay una caída de 600 metros. Y ahí se pone una tubería para mandar el agua directamente que llega a las turbinas de Coca-Cola con la velocidad de un Fórmula 1, que también se lo he dicho, ¿verdad?
La potencia máxima es 1500 megavatios. La otra vez escuchaba en Radiocentro, porque me mandan los videos, porque yo no veo esa porquería, ¿no? Pero el hijo de este pillo de Ricardo Novoa, que es otro pillo, Esteban Novoa. Y si Coca-Cola Sinclair fue diseñada para 1500 megavatios de potencia, de producir 1500 megavatios y punto. O sea, ¿con qué entusiasmo lo hacen estupideces? Como un carro que corre a 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Tiene que correr a 200 kilómetros por hora y punto. No, eso es lo máximo, no el promedio. No siempre se puede correr a 200 kilómetros por hora. Debe ser terreno plano, una recta, ¿no? Eso es lo que se llama en hidroeléctricas el factor de planta, el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia de Coca-Cola Sinclair está por arriba del 60%. En esa clase de hidroeléctricas, el factor de planta se encuentra entre 40 y 70%. Es decir, está por cerca al límite superior del factor de planta. El factor de planta de las hidroeléctricas de embalse, como Paute, está entre 30 y 60%. Puede ser impreciso, yo no soy experto en esto, pero a grandes rasgos son datos correctos. Y en estos momentos Paute tiene una eficiencia del 50%. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que en lugar de 1000 megavatios, Paute Molino 1100 produce 500, 600 megavatios? Que es correcto, está bien, pero no es político. Hay que decir cualquier tontería para acusar a Correa. Ya basta. ¿Que por qué se construyó ahí Coca-Cola Sinclair? ¿Ustedes creen que el presidente se despierta y dice, hágame aquí una hidroeléctrica? Por amor de Dios, son estudios de décadas. ¿Ves que está al lado de un volcán? Ecuador tiene 90 volcanes, pues. Entonces lo vamos a hacer ¿dónde? En medio del mar. Ya basta de tantas estupideces. Les insisto, ¿no? Ay, Correa no respeta la opinión. No, hay opiniones que no pueden ser respetables porque son engaños, ¿no? Hay que respetar el derecho a dar opinión. Pero no toda opinión es respetable, queridos jóvenes. Hay mala fe, hay ignorancia, hay irresponsabilidad. Y eso nos hace daño, no nos hace bien a nivel democrático, a nivel de desarrollo, a nivel de país. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola Sinclair y Mazar? Bueno, creo que lo dije. La una, y esto es muy importante para después de una reflexión que vamos a hacer, ¿no? Es de paso, no tiene embalse, se llaman hidroeléctricas de paso, es la fuerza del agua solamente, con caída natural entubada, ¿no? La otra es un embalse, se genera un embalse a altura, 150 metros, 180 metros y se hace caer el agua. La ventaja de la segunda, son menos eficientes que la primera, pero la ventaja es que se puede reservar energía. Es decir, yo lleno el embalse y así no llueva después, tengo agua para seguir generando electricidad. En haz de paso, si no llueve, pues no es puede ser que no haya suficiente agua. ¿Ok? Sigamos. O sea, recuerden, los embalses son reservas de energía. Ya verán por qué les insisto en esto. Miles de personas reclaman que a pesar de los cortes de luz de hasta 14 horas diarias, CNE le cobra a la ciudadanía con base a un promedio de consumo. Con base a un promedio de consumo. Y no lo que realmente consumió. Qué descarado. Es decir, en esta crisis en electricidad han cobrado prácticamente lo mismo. ¿Es eso justo? Por supuesto que no es justo. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos un Estado de Derecho? Los ciudadanos deberían estar demandando a CNE. ¿O acaso no se les ha dañado la refrigeradora, la licuadora? ¿O acaso no han quebrado los negocios? ¿O acaso la hielera, los heladitos que compraron en la despensa y lo pusieron en el congelador no se les dañaron y no perdió plata la gente? ¿Acaso no están exponiendo su vida por la oscuridad? Los ciudadanos deberían estar demandando a CNE. Y estos sinvergüenzas le siguen cobrando a los ciudadanos en función del promedio de consumo, que ya no existe. ¿Por qué? Porque hay cortes de luz hasta de 14 horas. Este es otro de los tantos abusos que se cometen en el Ecuador de hoy, porque no existe Estado de Derecho, no existe principio, no existe política de calidad que en verdad defienda el bien común. Las termoeléctricas eran el backup de las hidroeléctricas en caso de una crisis energética. Se dice que varias de ellas no funcionan por falta de mantenimiento. ¿Es esto cierto? Sí.